Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos este espacio hablándoles del récord de emisiones de dióxido de carbono. En Chile, las elecciones muestran un avance decisivo de la derecha. También es protagonista de esta semana la crisis diplomática entre China y Japón por Taiwán. El conflicto en Ucrania vira hacia una intensa guerra de desgaste. En Oriente Medio cesan los ataques contra barcos en el Mar Rojo. En África, Guinea-Conakry abre el enorme proyecto minero de Simandú y detallamos también las previsiones de otoño que ya ha publicado la Comisión Europea. Comenzamos. Las emisiones de dióxido de carbono, CO2, alcanzarán un nuevo récord este año. De acuerdo al informe Global Carbon Budget de 2025, publicado en el marco de la 30ª Cumbre del Clima, la COP30, que se está celebrando en Brasil, las emisiones de CO2 de origen fósil registrarán en 2025 un máximo histórico en torno a los 38.100 millones de toneladas, un 1,1% más que en 2024. A nivel regional, se calcula que las emisiones en China, que representan cerca del 30% del total, se incrementarán un 0,4%. La variación será más intensa en el caso de Estados Unidos, segundo emisor, al concentrar el 11% del total, con un incremento cercano al 2%. El informe destaca el despliegue de renovables y la paulatina descarbonización de los sistemas energéticos en un buen número de países. Gracias a ello, el ritmo de crecimiento de las emisiones en la última década, el 0,3% anual, ha sido considerablemente inferior al de la década anterior, un 1,9% anual. Sin embargo, advierte que el ritmo de descarbonización continúa siendo insuficiente para compensar el fuerte aumento de la demanda de energía a nivel mundial. En consecuencia, el estudio afirma que el margen para limitar el aumento de las temperaturas en 1,5 grados centígrados prácticamente se ha agotado. Más noticias. Chile. Las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas el 16 de noviembre han puesto de relieve la profunda polarización que se ha ido instalando en el país. En la primera vuelta, la candidata oficialista, la comunista Janet Jara, obtuvo el primer lugar, aunque con un margen más estrecho del previsto, 26,8% de los votos. A poca distancia quedó el ultraderechista José Antonio Kast, cuyo resultado, 23,9%, se vio reforzado por el buen desempeño del conjunto de las fuerzas conservadoras. La irrupción del populista Franco Parisi, que alcanzó un sorpresivo tercer puesto con el 19,7% de los votos, añade un factor de incertidumbre dado que su electorado, heterogéneo y difícil de canalizar, será disputado intensamente por ambos finalistas en la segunda vuelta, que se celebrará el próximo 14 de diciembre. Jara propone, entre otras medidas, reforzar el estado de bienestar, elevar salarios mínimos y construir vivienda pública, mientras Kast apuesta por una mano dura contra la delincuencia y la inmigración, promueve recortes al Estado, mayor privatización y una agenda de libre mercado marcada por el control migratorio. En paralelo, los resultados parlamentarios confirmaron un desplazamiento del equilibrio político hacia la derecha, con un avance sustantivo del Partido Republicano y sus aliados, que junto con la derecha tradicional obtuvieron mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esta configuración es especialmente relevante porque le permitiría a Kast, si gana la segunda vuelta, contar con un legislativo más favorable que cualquier presidente en casi 2 décadas. La izquierda, por su parte, quedó más fragmentada y con un retroceso de sus sectores moderados, lo que se traduce en un margen de acción legislativa más reducido para el oficialismo. Este avance de las opciones más polarizadas del arco político se interpreta como expresión de un electorado que, tras varios años de crisis institucional, 2 procesos constitucionales fallidos y un clima sostenido de inseguridad, ha tendido a inclinarse por alternativas más duras, tanto a la izquierda como especialmente a la derecha. Esta competencia se desarrolla en un contexto de creciente agotamiento hacia la política tradicional y de preocupación ciudadana por la seguridad, la migración y la situación económica, elementos que han influido de manera decisiva en la orientación del voto. Fijamos ahora la mirada en Asia, concretamente en esa tensión diplomática entre China y Japón que se ha disparado esta semana, poniendo a Taiwán nuevamente en el centro de una peligrosa escalada. El detonante fueron las declaraciones de la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien ante el Parlamento sugirió que si China ataca militarmente a Taiwán, Japón se vería obligado a enviar tropas para apoyar a la isla bajo la doctrina de autodefensa colectiva con Estados Unidos, al considerar un conflicto en el estrecho como una situación que amenaza la supervivencia de Japón. Esta afirmación fue calificada inmediatamente por Pekín como una grave injerencia en sus asuntos internos y una clara violación del principio de una sola China, procediendo
accediendo a convocar al embajador japonés para presentar una enérgica queja. Sin embargo, la tensión se volvió personal extremadamente inusual cuando un cónsul general chino en Osaka publicó un mensaje en redes sociales amenazando veladamente con cortar ese sucio cuello de la mandataria japonesa, un comentario que, aunque fue borrado, llevó a Tokio a convocar a su vez al embajador chino para presentar una protesta formal, tildando el comentario de extremadamente inapropiado. China ha ignorado estas quejas e intensificó la presión al aconsejar a sus ciudadanos evitar viajar a Japón, alegando riesgos para su seguridad personal debido al deterioro del ambiente bilateral, algo que podría afectar seriamente al sector turístico nipón, ya que China, junto a Hong Kong, es el mayor mercado con más de 9 millones de turistas anuales. En los últimos días, Japón intentaba ya rebajar la crisis, insistiendo en que su postura fundamental sobre Taiwán no ha cambiado y pidiendo a Pekín que retire la advertencia de viaje. Está previsto que este lunes 17 un alto diplomático japonés viaje a China con la misión de calmar la escalada con el que es a la postre su principal socio comercial. Sin embargo, desde China, algunas fuentes apuntan que estaría preparando toda una batería de represalias económicas y diplomáticas con la idea de establecer un ejemplo y evitar que otros países repitan declaraciones similares a las de Takaichi. Nos centramos ahora en la guerra en Ucrania. A finales de 2025, el conflicto en Ucrania ha virado hacia una intensa guerra de desgaste, dejando atrás la fase de grandes maniobras. La clave ya no reside en los avances tácticos rápidos, sino en la capacidad de cada bando para sostener el flujo de recursos esenciales, personal, municiones y defensa aérea, así como para proteger sus infraestructuras energéticas de los constantes asaltos aéreos. Desde mediados de octubre, la escalada en la intensidad de los combates y la frecuencia y dureza de los ataques ha sido palpable. La ofensiva rusa, respaldada por la superioridad numérica en personal y el uso masivo de drones y bombas planeadoras, glide bombs, ha permitido realizar avances territoriales graduales pero constantes en el Donbass. Estas bombas han sido cruciales para destruir posiciones ucranianas fortificadas sin exponer a la aviación rusa a los misiles antiaéreos de corto y medio alcance de Kiev. Las fuerzas rusas están cerca de capturar la aglomeración de Pokrovsk-Mirnorov, que sería la zona urbana más grande que cayera en manos rusas desde Mariupol en 2022. La importancia de Pokrovsk es estratégica, ya que constituye un punto clave en enlaces ferroviarios y de carretera que conectan los cinturones defensivos en el centro de la provincia de Donetsk. Si Pokrovsk cae, obligará a Ucrania a reorganizar su perímetro defensivo, lo que permitiría al ejército ruso acercar su artillería y ampliar el radio de sus objetivos. Un factor decisivo en la evolución del conflicto es la escasez de personal en Ucrania. A pesar de la demostrada voluntad de combate, las dificultades para rotar y reforzar las unidades son evidentes. Si Ucrania no consigue aumentar drásticamente su movilización de tropas, el ritmo de pérdida territorial podría acelerarse considerablemente en los próximos meses. Por otra parte, a lo largo del último mes se ha producido una escalada en las campañas aéreas estratégicas de ambos bandos. Rusia ha intensificado los ataques coordinados contra la red energética ucraniana, subestaciones y centrales térmicas. Estos ataques tienen como objetivo provocar apagones durante el invierno, inutilizar los interceptores de defensa aérea ucranianos y, por último, degradar la capacidad industrial de defensa de Ucrania, producción y reparación de municiones y de vehículos. Por su parte, Ucrania ha respondido intensificando los ataques con drones de largo alcance contra las instalaciones logísticas rusas, incluyendo refinerías y oleoductos dentro de Rusia. Aunque estos ataques no tienen un impacto militar directo, infligen costes económicos y complican la planificación logística rusa. Si la situación continúa así, es muy probable que las fuerzas rusas capturen Pokrovsk y continúen su avance hacia Kostiantynivka durante los próximos meses. La capacidad de Ucrania para estabilizar el frente dependerá de la capacidad de movilización interna y del suministro sostenido y rápido de municiones y sistema de defensa aérea por parte de sus aliados, algo que no está garantizado. Nos fijamos ahora en el conflicto en Oriente Medio y en ese cese de los ataques contra barcos en el Mar Rojo. Los rebeldes hutíes anunciaron esta semana la suspensión de los ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo. En el comunicado publicado han advertido que las operaciones militares contra buques podrían reanudarse en el caso de que Israel reanude su ofensiva en Gaza. Desde que la milicia inició su campaña para desestabilizar el transporte marítimo hace cerca de 2 años, 4 buques han sido hundidos y al menos 9 marinos han perdido la vida en los ataques.
La inseguridad en la navegación ha provocado una caída superior al 60% del número de barcos que atraviesa cada día el canal de Suez. Se espera que el cese de los ataques se traduzca en un aumento del tráfico marítimo a través del Mar Rojo. Sin embargo, a corto plazo parece difícil que se recuperen las cifras anteriores al inicio del conflicto entre Israel y Hamás. Muchos apuntan que buena parte de las navieras continúan desviando sus rutas hacia el Cabo de Buena Esperanza, al menos hasta que se constate un menor riesgo de ruptura del alto el fuego. Nos desplazamos ahora hasta el África subsahariana porque 3 décadas después de las primeras exploraciones comerciales del yacimiento y con una inversión de 23.000 millones de dólares, Guinea Conakry ha inaugurado el proyecto minero más grande del mundo, la mina de mineral de hierro de Simandou. Se prevé que la producción alcance los 120 millones de toneladas del hierro de la mayor calidad, lo que supone una clara amenaza al dominio australiano del mercado global. El proyecto es una joint venture entre un consorcio chino registrado en Singapur y la empresa minera anglo-australiana Rio Tinto. El gobierno guineano, dirigido por una junta militar desde el golpe de Estado de 2021, ha convertido la mina y su infraestructura asociada en el eje central de su estrategia de desarrollo, proyectando que el Producto Interior Bruto se multiplicará por 4 para 2040. Asimismo, se ha creado un fondo soberano con una dotación inicial de 1.000 millones de dólares para destinar parte de los beneficios a la educación y el desarrollo de infraestructuras. El Fondo Monetario Internacional prevé que la mina podría aumentar el PIB de Guinea en un 26% para 2030. Terminamos analizando las previsiones de otoño de la Comisión Europea, que ha publicado este 17 de noviembre esas previsiones económicas correspondientes al otoño de 2025. El informe constata que la economía europea ha mostrado un comportamiento mucho mejor de lo que se esperaba en las previsiones de primavera, a pesar de las incertidumbres del entorno global y de las tensiones comerciales. Este mejor comportamiento se debió en buena medida a un incremento acelerado de las exportaciones en el primer semestre, anticipándose a la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses. También aumentó la inversión en equipos y activos intangibles, sobre todo en Irlanda. Como resultado, las perspectivas de crecimiento se han revisado al alza para el conjunto del bloque. La zona euro crecerá un 1,3% este año y un 1,2% en 2026, mejorando significativamente las proyecciones de primavera. Para el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento se mantendrá en torno al 1,4% en ambos años. Esta mejora se extiende a la inmensa mayoría de los Estados miembros, incluyendo una modesta alza para Alemania. Además, España se mantiene como la gran economía de la Unión Europea con mayor crecimiento, proyecta un 2,9% en 2025 y un 2,3% para 2026. El impacto de los aranceles de Estados Unidos ha sido hasta el momento moderado. La tasa principal del 15% es más baja que la que se ha impuesto a otros socios comerciales, lo que otorga en términos generales una ventaja relativa a la Unión Europea. Ahora bien, se espera que el crecimiento de las exportaciones se ralentice ya en la segunda mitad de 2025. De cara a los próximos meses se mantienen algunos rasgos que favorecen estas tendencias. Para empezar, la relativa fortaleza del mercado laboral explica el dinamismo del consumo y la demanda interna. Las tasas de paro en la Unión Europea y la eurozona se mantendrán alrededor del 6%. Por lo que respecta a la inversión, se espera que crezca alrededor del 2,6% en 2026, impulsada por la intensificación en la implementación de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia y el impulso fiscal alemán. En cuanto a la inflación, en la eurozona se mantendrá alrededor del objetivo del 2% del Banco Central Europeo hasta 2027, lo que implica que la política monetaria seguirá siendo estable, lo que beneficia la concesión de créditos y la inversión. En cambio, en cuanto a las finanzas públicas, la consolidación fiscal apenas va a avanzar. Se calcula que el déficit promedio de la Unión Europea aumentará del 3,1% del PIB en 2024 al 3,7% en 2027, fundamentalmente debido al incremento del gasto en defensa. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.